Muy buenas noches, estimados amigos y colegas. De nuevo con el proyecto Neurocirugía en Manos Salvadoreñas, con esta sesión webinar número 4. Contamos con la valiosa colaboración del doctor Julio Alfredo Calles González. Él en esta noche nos va a disertar acerca de la radioterapia en gliomas y metástasis cerebrales en tiempos del COVID-19. El doctor Julio Calles es médico egresado de la Universidad Nueva San Salvador, es internista del Instituto Salvadoreño de Seguro Social en 1992, tuvo una especialidad de radiooncología en el INCAN México Distrito Federal en 1998. Actualmente es jefe del servicio de radioterapia del Instituto Salvadoreño de Seguro Social y oncólogo radioterapeuta del Centro Salvadoreño de Radioterapia en San Salvador. Con ustedes dejo al doctor Julio Calles para que inicie la disertación. Adelante, Julio. Ok, buenas noches, amigos. Espero que sean amigos de todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. Estoy aquí para colaborar con mi amigo, hermano, compañero, César Oscar Llanes. En esta pequeña disertación no voy a tardarme mucho. Ustedes saben que lo importante que es que se aclaren algunas situaciones con respecto al uso de la radioterapia en estos tiempos, ¿no? Le llamamos tiempos del COVID-19. Sobre todo en pacientes en el área neuroquirúrgica, en el área del sistema nervioso central. Me voy a dirigir más que todo a los gliomas de bajo grado, de alto grado, y los metástasis cerebrales. Una cosa muy importante que todo radiooncólogo no debe de olvidar es que trabaja con un tejido, es decir, trabaja en un ser humano, trabaja con un tejido que va a responder a la radiación ionizante que se emite desde una máquina, sea esta un acelerador lineal, un gamma knife, o si se usa todavía en algunas partes, una unidad de combate. Lo que les muestro en este instante son 3 gráficas, en donde nunca debemos olvidar que cuando uno va a un tratamiento de radioterapia debe buscar el margen o rango terapéutico. Y el rango terapéutico para nosotros depende del volumen en realidad. Si ustedes ven las 3 gráficas, en la primera gráfica, pues, esto es lo que no se debe de hacer, es decir, que el tejido normal llegue a tener complicaciones y que el tumor tenga muy pobre control tumoral, muy pobre control local. El óptimo, digámoslo así, el favorable, ustedes lo ven con la curva de color moradito, es el control tumoral, y hay ciertas complicaciones controlables en el tejido normal. Pero el riesgo es demasiado corto, pues, entre la dosis que se le da al tejido y al tumor. Claro, lo que nosotros buscamos es la probabilidad de los efectos en una curva en donde se acerque más al control tumoral, es decir, estamos hablando de un 95%, o más si se quiere, pero con unas complicaciones de la radioterapia que sean las mínimas posibles. Entonces, claro, en esto tenemos que jugar porque el sistema nervioso central, pues, el cerebro y sus partes, como la médula espinal también, son sumamente delicadas y son muy radiosensibles. No podemos nosotros decir que vamos a favorecer si le damos mayor cantidad de dosis al paciente. No es así. Nosotros, a través de todos estos años de estudio, hemos llegado a la conclusión que a veces no podemos pasar más de cierta dosis. Cuando nosotros ideamos un plan o planificamos un tratamiento de radioterapia, esto es la forma en que lo hacemos. Vamos a irradiar volúmenes. Y esta es la forma en que lo hacemos. Esta es una gráfica que está en los libros de texto, en donde nosotros, a través de las imágenes de esta tomografía y resonancia magnética,
podemos nosotros localizar dónde está el GTB. El GTB para nosotros es volumen macroscópico, es lo que se ve, es la concentración máxima de células tumorales. Eso lo que hacemos es pintar, así le llamamos nosotros, contornear. Y a través de esas imágenes nosotros podemos también darle cierto margen. Yo les explico muchas veces a los colegas que es como el cirujano da margen cuando está haciendo una cirugía, así nosotros también damos margen, digámoslo así, margen de seguridad. Nosotros le llamamos volumen blanco clínico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que extendernos de acuerdo a la biología del tumor, dónde deben estar o dónde podrían estar las células que no se ven, aquella margen subclínico. Pero después de eso hay que dar otro margen, que es el GTD, que este es el volumen de planificación. Ese es el volumen que el físico médico, que nos colabora en la planificación, tiene que dar la cantidad de dosis que nosotros prescribimos. Y este margen puede ser desde 1, 2 o 3 centímetros en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque siempre damos un margen. Igual que el cirujano, igual que todos nosotros, cuando colocamos un paciente en una máquina, pues este puede moverse, puede ser que respira, puede tener movimientos involuntarios, etcétera. Se pone, a pesar de que se muevan, a pesar de que se coloquen sistemas de inmovilización, pero siempre hay algo de rango de error que nosotros tenemos que disminuir para darle a ese volumen blanco clínico el 100% de la dosis. Ese es nuestro fin, ¿verdad? Lo que nosotros necesitamos es darle a ese CTP, ese volumen blanco clínico que incluye el volumen macroscópico clínico, darle el 100% de la dosis. Esto son cálculos físicos que se hacen a través de un sistema de planificación, un software ya diseñado para eso. Cuando uno entra y ve a un paciente del sistema nervioso central con un tumor, uno piensa que lo que yo les muestro aquí es sumamente importante, porque el paciente llega por primera vez al neurocirujano y uno tiene que entender el desafío, como yo lo pongo aquí, el desafío que tiene el neurocirujano al ver a un paciente con un tumor de este tipo. Y aquí lo pongo, son desafíos quirúrgicos que siguen siendo inmensos. A diferencia de otros sitios anatómicos, el concepto de tejido redundante simplemente no existe. ¿Por qué? Porque son tejidos sumamente delicados. Cuando nosotros enviamos a un paciente a tratamiento quirúrgico, nosotros siempre nos gusta que se hagan resecciones en bloque. ¿Qué quiere decir esto? Que se haga con el margen adecuado para que salga todo y queden márgenes negativos. Esto es una técnica sumamente complicada y tiene muchos riesgos. Y en el sistema nervioso central, el cráneo es sumamente difícil, pero hay avances quirúrgicos y sobre todo en neuroanestesia también. Y hay también sistemas como la neuronavegación, en donde nosotros podemos también ver, ellos a través también de resonancia magnética, pueden ver exactamente dónde está la localización del tumor y hacer las resecciones adecuadas. Estos avances en sistemas diagnósticos también se hacen por clínica, de imágenes también, porque hay tumores que difícilmente se pueden hacer, ya sea biopsias o resecciones completas. Entonces, a través de la resonancia magnética nosotros podemos ver, o por lo menos tratar de dilucidar qué tipo de tumor es el que estamos enfrentando. Hay tumores de la base del cráneo que muchas veces no son quirúrgicos, hay meningiomas que no es que no se puedan hacer quirúrgicos, sino que el problema son las complicaciones que pueda tener el paciente durante la cirugía. Hay schwannomas vestibulares que muchas veces son bien complicados, gliomas del tallo cerebral que a veces lo único que se puede hacer son biopsias, sobre todo en gliomas en niños. En niños nosotros hemos radiado también niños sin biopsia, con resultados no muy buenos, no muy halagadores. Y tumores pineales, germinales, que también muchas veces no se puede hacer la biopsia por el sitio donde está, y a través de esos sistemas nosotros podemos llegar a un diagnóstico. Y ahí también dar radioterapia en forma exclusiva sin necesidad de cirugía. Son muy pocos, porque lo principal ya lo vamos a ver más adelante. Los avances técnicos de radioterapia también, aquí
que aquí vamos de la mano, el neurocirujano y el radiólogo, con el sistema de imágenes que tenemos, hemos evolucionado. Aquí en El Salvador hemos evolucionado, quizás hemos alcanzado casi nuestros límites superiores, ¿verdad? Porque ya tenemos lo que nosotros hemos solicitado durante años, tener una adecuada guía de imágenes, porque ya no podemos trabajar así. La población, es importante también, fíjense que cuando uno da radioterapia, independientemente del tejido, uno debe de saber la respuesta que puede tener el tejido sano, en forma aguda, en forma subaguda y en forma tardía. La población celular en el sistema nervioso tiene un bajo índice mitótico. Es una proliferación sumamente lenta. Por eso lo que nosotros nos da temor, y eso ella lo sabe, son las respuestas a largo plazo que tiene la radioterapia del sistema nervioso central. Pero con los sistemas de imágenes hemos logrado un avance para disminuir los efectos colaterales que pueda tener la radioterapia en el sistema nervioso. Comenzando con los gliomas de bajo grado, con esta pandemia que tenemos, no hay muchos cambios, pues, porque sigue siendo un tratamiento ideal, tratamiento de base. El más importante es la resección quirúrgica, y esta es la que está asociada con los mejores resultados. En niños, y fíjense, lo que les voy a hablar es aquellos que ya tienen biopsia. Por ejemplo, en niños o biopsia, o que se les haya realizado una resección completa o una resección parcial. Por ejemplo, el ejemplo de los niños en gliomas de bajo grado, la observación es recomendada después de resección completa. Si la resección es subtotal o solamente es biopsia, el tratamiento puede ser diferido hasta tener síntomas o la progresión dependiendo de las imágenes que se realizan. Ustedes ven ahí los tipos de gliomas. Ese es el que más nosotros nos llama la atención, es el astrocitoma pilocítico. El astrocitoma pilocítico es el realmente el de muy bajo grado. Los otros, que pueden ser grado 1 o grado 2, esos tienen y pueden tener diferente manejo, y algunas veces sí están indicadas después de la radioterapia, después de la cirugía, la radioterapia. En adultos, como aquí lo menciono, después de la resección completa de un astrocitoma pilocítico, se recomienda la observación. Son de crecimiento muy lento. Y en recepciones subtotales también puede diferirse la radioterapia hasta progresión, o puede hacerse también posoterapia. Nosotros aquí en la institución, a los gliomas de bajo grado que han sido resecados completamente, preferimos observar. La dosis recomendada, esto no ha cambiado, son de 45 Gray a 50 Gray, 25 a 30 fracciones, con unos márgenes bien definidos que pueden ser de 1 a 2 centímetros después del volumen que se ha resecado. Se puede también comparar con la resonancia magnética inicial. Esto de Gray, ustedes lo van a ver en los libros de radioterapia y también algunos libros de neurooncología. Lo Gray es la medida que nosotros tenemos, y es la forma que nosotros medimos la absorción de la radiación al tejido humano. ¿Bien? En este caso, el tejido del sistema nervioso central. Entonces así lo definimos: 40, 45 Gray, 54 Gray, y las fracciones, que pueden ser de 25 a 30, quiere decir, estas fracciones se dan de lunes a viernes, que es preferible, porque tenemos lo que se llama radiobiología, y la radiobiología nos dice exactamente cómo va a ser la respuesta de ese tumor. Si va a ser una respuesta, dependiendo siempre de la proliferación celular, que puede ser rápida o puede ser lenta. Y eso es muy importante para nosotros, porque así diseñamos los esquemas de tratamiento. Este radio en círculos, lo que nosotros hacemos en general, sobre todo porque antes de la institución tratábamos niños, pasamos más de 20 años tratando niños, no lo hacemos, solamente tratamos adultos, y esta es la vía que nosotros seguimos. Cuando el adulto tiene una resección macroscópica y es un astrocitoma pilocítico, pues se observa. A menos que sea una resección parcial, se puede dar radioterapia, ¿verdad? Y eso ustedes lo van a ver en algunos astrocitomas, como los pilocíticos, puede darse quimioterapia.
Cuando hay una recepción subtotal, una recepción parcial, o solamente es una biopsia, y el paciente es asintomático, se puede observar. O se le puede dar radioterapia también, o se puede combinar la radioterapia con la quimioterapia. En pacientes sintomáticos, la radioterapia puede darse también combinada con la quimioterapia. En este caso, recuerden que ya hemos cambiado. Ya antes dábamos esquemas de 3 medicamentos, hoy damos solamente la temozolomida, que nos puede y nos ha dado mejores resultados para los gliomas de bajo grado. Como vean, no, en esta época de lo que estamos viviendo, en esta pandemia del COVID-19, sigue siendo importante para nosotros la ayuda del neurocirujano. Sobre todo porque si uno sospecha que es un glioma de bajo grado, si no se hace una resección, ya el tratamiento es paliativo. Si no se hace una resección completa, entra el terreno paliativo y es muy mala la respuesta. Aún cuando se utilice tratamientos hiperfraccionados. Van a leer en la literatura, sobre todo en jóvenes, y donde se tiene la posibilidad de hacer el uso de la radiocirugía en gliomas de bajo grado. Claro, la sospecha de bajo grado cuando no se puede hacer este tipo de resecciones completas, o hay algunas localizaciones en donde no se puede hacer la cirugía. Pero son tumores también pueden ser pequeños, digamos de más de 3 centímetros, en donde nosotros podemos darle una dosis ablativa para erradicar lo más que se pueda y controlar el tumor. Los resultados no son muy buenos, todavía hay estudios que están en proceso para ver si ese tipo de pacientes pueden entrar a las radiocirugías. Nosotros aquí no lo hacemos, no porque no podamos, sino porque preferimos que el paciente vaya a lo que realmente se tiene que hacer, que es una cirugía. Hablando de las técnicas que nosotros utilizamos, independientemente de que haya pandemia o no, esta es la que se debe utilizar generalmente. Las técnicas utilizadas son la radioterapia conformada, hoy es la convencional, la radioterapia de intensidad modulada. Aquí le pongo otro sistema, otra técnica que es la IGRT. Esa se llama radioterapia guiada con imágenes. Siempre es radioterapia de intensidad modulada, pero lo que cambia es que nosotros tenemos la guía de imágenes que nos dice dónde está el tumor. Eso es sumamente importante y eso lo da no todos los aceleradores, sino que tiene que tener lo que nosotros conocemos como el CONBIN, tiene que tener un sistema que tome cortes tomográficos. Ya vamos a ver algunas imágenes. También tenemos que tener a la mano la radiocirugía y la terapia con protones, que esa pues no está a nuestra alcance. Lo que ven aquí ustedes es un paciente con un linfoastrocitoma, grado 2. Ven ustedes, es un paciente más o menos 3-4 centímetros el tumor. Lo que ustedes ven alrededor de esas líneas de color amarillo y algunas de color celeste, eso es lo que nosotros conocemos como isorosis. A eso es que nosotros diseñamos para entregarle la dosis de radioterapia al paciente. En este caso, se hizo una radioterapia estereotáxica fraccionada. Algunos también la pueden llamar radiocirugía, nosotros preferimos llamarla así, que se le dieron 28 fracciones, por una dosis de 50 Gray, 50.4. Este es un paciente, este es otro ejemplo, un paciente de un glioma de alto grado. Este paciente es de nuestra institución, 31 años, un glioblastoma multiforme, pero se le hizo una resección parcial, no fue posible hacerle una resección completa. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Con estos pacientes igual se le hace una tomografía. Lo que ven ustedes en pantalla es la imagen tomográfica, es decir, en donde el médico ha diseñado el GTV, lo ha dibujado, lo ha contorneado, y le ha dado un margen, en donde el margen tiene que incluir la inflamación y el edema, porque el glioblastoma tiene esa característica de casi se ve con la parte donde está el edema, y ahí hay que tratar. Estos son tratamientos en 3 dimensiones, vean ustedes la parte axial, coronal y la frontal. Entonces nosotros vemos todo el aspecto del paciente cuando se diseña el tratamiento. Pero ¿qué es lo que pasa en la máquina? En la máquina, la que tenemos aquí, que es un Trilogy,
es un acelerador lineal de última generación. Esa tomografía que ven ustedes ahí son cortes tomográficos hechos en la máquina. Y nosotros hacemos la fusión de imagen, y eso es lo que se llama radioterapia de por imagen, ¿sí? IGRT. A este paciente se le dieron igual, se le dio, no estábamos todavía en esta cuarentena, pues se le dio tratamiento convencional de radioterapia 60 Gray con temozolomida. Estamos esperando los resultados, a ver qué tal le va, pero si no hay resecciones completas, es de muy mal pronóstico. Esto es lo que, si no se tiene esto, en mi parecer, si no se tiene esto, vamos a tener que seguir dando el mismo tipo de fraccionamiento que antes daba. Como nosotros tenemos una guía de imágenes, ¿sí? Tenemos radioterapia intensiva modulada, guía de imágenes, podemos hacer una radioterapia volumétrica a través de arcos. Esto es lo que se llama BIM. Esto nos proporciona a nosotros una calidad de tratamientos y una intensificación de dosis mejor que la intensidad modulada, aunque es intensidad modulada, pero esto lo entrega, fíjense bien, en un minuto. Es sumamente rápido. Y es la máquina que tenemos en nosotros. Y esto, vean ustedes, a mí es un tumor cerebral en donde se le está haciendo tratamiento de arcos. Es como una especie de radiocirugía también porque está diseñado un tumor pequeño. Ahora, pasando a esto del COVID-19. Lo que ustedes van a ver es lo que está en la literatura, ¿verdad? Esto apareció, creo que es de la Universidad de Nueva York, en donde fíjense una cosa muy importante, y eso lo sabemos todos los radiólogos. El retraso en el inicio de la radioterapia en pacientes con tumores de cualquier tipo, incluyendo los del sistema nervioso central, tiene un problema deleterio, pues es decir, tiene problemas. Hace que nosotros, fíjense bien, tengamos problemas con los resultados, sobre todo con el control local. Y eso lo menciona aquí, que la radioterapia puede ser, seguramente tiene que ser y puede darse con seguridad durante esta pandemia. Muchas veces, y ojo aquí, entramos a los regímenes de hipofraccionamiento. El hipofraccionamiento quiere decir que yo cambio la dosis diaria, la tengo que aumentar. Un ejemplo, si yo doy 2 Gray de fraccionamiento, que le llamo normal o estándar, en el tratamiento hipofraccionado voy a dar 2.5, puedo dar 3 Gray, puedo dar 4.5, puedo dar 5. Eso quiere decir, y con la intención de disminuir la visita del paciente a los centros de tratamiento. Con eso vamos a evitar el contagio del personal, que es una de las cosas que nosotros tenemos que evitar, el contagio del personal, el contagio del paciente también. Alternativa a la cirugía, la radioterapia, en algunas localizaciones. Nosotros hemos intentado también cáncer de mama, cáncer ginecológico, cáncer de recto, que hay protocolos ya bien establecidos, con fraccionamientos, bien con hipofraccionamiento. Ahora, aquí me da una pregunta, ¿será la radioterapia una alternativa para cirugía de tumores del sistema nervioso central? Definitivamente yo no estoy de acuerdo. Mi respuesta siempre es no. Tiene que hacerse una cirugía en donde se puede. El uso de la radiocirugía, hay que pensarlo también en tumores pequeños y donde no se puede hacer una cirugía, o una cirugía completa, o el abordaje sea muy problemático, o no se tengan todos los insumos necesarios para hacerlo, o el paciente tiene un carnófilo de un nivel funcional muy bajo, entonces podríamos utilizar la radiocirugía. El entrego, fíjense una cosa muy, muy importante que hay que pensar siempre como radiólogo, el entrego subóptimo de la radioterapia. Por eso es que es importante tener este tipo de máquinas, este tipo de aceleradores lineales, para poder saber si lo que yo he hecho en la tomografía se repite en la sala de tratamiento y que la entrega sea el 100% de lo que uno quiere. No, también ya se ha diseñado, ya se sabe pues exactamente, en cuanto al retraso de inicio de la radioterapia después de cirugía, ¿no?
Después de una cirugía del sistema nervioso central, tumores, cualquiera que sea, sobre todo malignos, gliomas de bajo grado, gliomas de alto grado, tiene que ser 6 semanas después. Eso es lo que ya está determinado que tiene que ser así. Lo que pasa es que nosotros, con la cantidad de pacientes que tenemos, sí nos tardamos a veces hasta 2 meses. No debe de haber interrupciones, no deben haber omisiones, porque todo eso compromete el control local y la supervivencia. Definitivamente estamos en una etapa en donde tenemos que pensar muy bien y tenemos que evaluar adecuadamente a nuestros pacientes. No podemos decir que solamente porque el paciente tiene o está viviendo una infección o está contagiado del coronavirus, no lo vamos a tratar. Yo creo que tenemos absolutamente todos los insumos necesarios para poder cubrirnos, para poder protegernos al personal, a nosotros y al paciente. Este es un manuscrito que viene de ASTRO, de la Asociación de Radioterapia Americana, en donde para los gliomas, en la era del COVID-19, le ponen ellos eso, y el hipofraccionamiento para maximizar el beneficio y disminuir los riesgos. Es que nosotros tenemos que pensar precisamente en minimizar los riesgos de exposición al personal de salud y al paciente. Los pacientes con cáncer tienen un contagio, y eso ya con los estudios que hicieron en Wuhan, el paciente con cáncer tiene 2.5 veces más riesgo de contagiarse con el coronavirus que la población en general. Entonces, pero acuérdense que, y eso también ya se está viendo, de que vamos a tener muchos problemas si nosotros no tratamos a los pacientes que tienen enfermedades como el cáncer o enfermedades crónicas. Eso sí puede llegar a aumentar la mortalidad. Esta es una de las recomendaciones que aparecen en este escrito, que se ha diseñado precisamente para considerar que el paciente pase la menor cantidad de tiempo posible en el centro de radioterapia y que regrese a la cuarentena. Fíjense ustedes que nosotros lo diseñamos de acuerdo a la edad y de acuerdo a su nivel funcional. Nosotros lo llamamos Karnofsky, el índice de Karnofsky. Entre más Karnofsky tenga, entre más porcentaje de Karnofsky tiene, entonces se moviliza mucho mejor. Si tiene menos Karnofsky, entonces esos pacientes deben de quedarse en casa, ¿verdad? Porque es de difícil manejo para ellos. En pacientes arriba de 65 años y que tienen un glioblastoma, hay que considerar la radioterapia hipofraccional. Y ellos mencionan la dosis de 45 horas y de 20 fracciones. Aquí nosotros utilizamos lo que es la radiobiología para ver la dosis biológica, a cuánto representa en un fraccionamiento normal. Más o menos esta dosis de 45 Gray viene significando aproximadamente unos 60 Gray de fraccionamiento normal. Pacientes menos de 65 años con buen índice de actividad, un Karnofsky mayor de 70, esos pacientes sí tienen que ir a 60 Gray en 30 fracciones, claro, con la temozolomida combinada con la radioterapia y después la temozolomida dada en forma adjuvante. ¿Por qué? Porque tampoco vamos a arriesgar la supervivencia del paciente, a menos que lo evaluemos adecuadamente y digamos, sí se puede hacer un fraccionamiento, un hipofraccionamiento. Paciente con un bajo índice Karnofsky ya entra al terreno paliativo. Algunas veces, nosotros hemos hecho esto, muy pocas veces, pero se puede dar 34 Gray en 10 fracciones. Entonces, de 3.4 Gray ya. 10 fracciones y se acabó. O 25 Grays, 5 fracciones, combinado con temozolomida. Estas son las recomendaciones, las últimas que han aparecido son de abril, de Mendel Anderson, que aparecen también en los sitios de ASTRO, y esas son recomendaciones para y ojo aquí, y hay que saber si el paciente tiene coronavirus o no tiene coronavirus, porque cambia el abordaje de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero esas son las recomendaciones que dan con respecto a la dosis, para que el paciente no esté mucho tiempo con nosotros aquí en los servicios de radioterapia.
Esta es una gráfica, ¿no? Siempre, y hay que tenerla muy en cuenta porque son recomendaciones que nosotros tenemos que, si es posible, llevarlo a cabo, pero insisto, para hacer tratamientos tipo fraccionado debemos de tener una adecuada guía de imágenes, debemos de tener con BIM. Si no tenemos con BIM, tenemos que utilizar imágenes planas, como las imágenes portales, pero debemos de tener algo, no lo podemos hacer así. Por ejemplo, si es primera vez el paciente es recientemente diagnosticado en glioblastoma multiforme, y es lo que le repito aquí, tiene menos de 65, o si tiene mayor de 65, o un índice Karnofsky, un nivel funcional menos de 50. Y así lo dividen tiene un KPS de más de 70, pues entonces hablamos de eso, 60 Gray y 30 fracciones, por ejemplo, solamente. Si tiene menos de 70, ¿verdad? Y tiene comorbilidades ya identificadas con la CDC, o sea, sobre todo si tiene coronavirus, si está infectado o no, si es posible y tenemos todas las posibilidades, el equipo necesario para protegernos nosotros, pues se le puede dar tratamiento, 40 Gray en 15 fracciones, para que ese paciente no esté con nosotros mucho tiempo. Si el paciente tiene 65 años, igual, terreno paliativo, 40 Gray en 15 fracciones. Si es de muy pobre pronóstico, el estado funcional de ellos es muy bajo, 34 Gray en 10 fracciones, 25 Gray en 5 fracciones, con temas solamente, y algunos proponen mejor no hacer absolutamente nada, solo cuidar de eso, que se vaya para su casa y que lo quede la cama. O si tienen, como nosotros lo tenemos aquí también, visita domiciliaria, para ayudarle a su, no sé si ayudarle a sus problemas que tenga de dolor, convulsiones, etcétera, etcétera, y con su para darle sus medicamentos y que se quede en casa y no darle el tratamiento. Si es un glioblastoma recurrente, entonces puede ser que lo pasemos a un tratamiento de quimioterapia sistémica, así es que es candidato. Si no, pues también pasa al terreno paliativo, o en algunos casos, nosotros ya hemos hecho también, reirradiar, y aquí podemos utilizar también fraccionamientos de 25 Gray en 5 fracciones, con lo que nosotros damos es radioterapia estereotáxica fraccionada, con máscara, y siempre la guía de imagen. Para metástasis cerebrales, en este contexto, de la pandemia del COVID-19, pues también nosotros hemos cambiado bastante con respecto a qué hacer con los pacientes que tienen metástasis. Este diseño no es nuevo, es algo que nosotros, todo en nuestra práctica diaria, lo evaluamos. Cuando hay un paciente con metástasis cerebrales, debemos de ver la edad, si el control tumoral, el primario, tiene control del primario, el tipo de tumor, el nivel funcional, el índice Karnofsky, el número de metástasis, el tamaño de las mismas, la posibilidad de resección quirúrgica y la disponibilidad de los equipos de tratamiento. ¿Qué quiero decir con eso? Que no lo vamos a evaluar así, aunque sea metástasis, ¿vale? Es decir, porque mucha gente cree que ellos van a morir, y no es así. Con el advenimiento de las nuevas técnicas que tenemos, una buena evaluación, el paciente puede, claro, y esto depende del número de metástasis que tiene, puede evolucionar a tener muy buena supervivencia, ¿verdad? No vamos a llegar a una supervivencia de 5 años, pero sí entre 2 y 3 años, con un buen tratamiento de radioterapia o de quimioterapia, si es posible decir. Estas son las que recomendamos nosotros aquí. Si el tumor está controlado, si es de menos de 50 años, tiene 2 o 3 metástasis y el índice Karnofsky es mayor de 70 años, nosotros recomendamos radioterapia estereotáxica fraccionada porque nosotros la tenemos aquí. Nosotros lo hacemos, sobre todo, con máscara y la guía de imágenes que ustedes ya ven. Si el tumor no está controlado y es mayor de 65 años, son metástasis múltiples y un índice Karnofsky, nivel funcional bien bajo, 2 opciones tenemos. Darles 30 Gray en 10 fracciones, es decir, el paciente va a venir en 2 semanas de tratamiento, o 20 Gray en 5 fracciones, va a venir solamente 1 semana, tan cercano. Lo mandamos a su casa para, estos son tratamientos paliativos.
Cuando son metástasis únicas, aquí cambia la situación, porque nosotros, si es posible que el paciente entre a quirófano, depende del tamaño y la localización, o sea, el neurocirujano decide si le pega o no, también la disponibilidad de la protección que el neurocirujano va a tener para el COVID-19, y después de la cirugía nosotros damos radioterapia, hacemos un esquema del cráneo total, todo el cráneo se le da tratamiento, o podemos, después de darle el cráneo total, podemos darle radiocirugía al sitio de la cavidad. Y eso ya está bien descrito. Nosotros utilizamos 25 Gray, 25 fracciones, ya con imágenes con tratamiento con craquear, o no damos el fraccionamiento que se da cráneo total, sino que nos dirigimos única y exclusivamente a la cavidad quirúrgica. Eso también está bien escrito y da mejores resultados. ¿Cuál es el problema que tenemos? Fíjense que este es un estudio del 2011, que apareció este estudio en donde la radioterapia adyuvante se comparó con la observación después de radiocirugía o resección cuando son 1 o 3 metástasis cerebrales. Y eso es lo que nosotros quisiéramos encontrar, de 1 o 2 metástasis cerebrales, pero a veces vienen con muchas. Entonces, los pacientes con tumores sólidos se sacaron también los cánceres de pulmón, ¿verdad? Y una de las cosas importantes es que el nivel funcional del paciente sea adecuado. Se trataron con cirugía, radiocirugía, y se diseñó la radioterapia con 30 grays, fracciones, las 30 fracciones que ustedes ya vieron, o la observación. ¿Verdad? Lo que sí se evidenció aquí cuando uno da radioterapia cráneo total es que reduce las recaídas. Esto es importante, reducir las recaídas. Pero el problema es el daño neurológico que tiene. Él, a nivel funcional neurológico, el daño cognitivo que tiene es importante, sobre todo si tiene una supervivencia de más de un año. A raíz de esto, y de ese daño que el paciente pueda tener con la radioterapia, sobre todo después de una resección quirúrgica, en poca cantidad de metástasis, se diseñaron algunos sistemas. Por ejemplo, hoy estamos haciendo lo que se llama técnica para evitar o proteger, lo más que se puede de la radioterapia, el hipocampo. Este es un estudio que apareció también, del año pasado, si mal no recuerdo, en donde a 518 pacientes se les da radioterapia al cráneo total y radioterapia al cráneo total, pero con protección de hipocampo. Y también se le da memantine. En los dos casos se les dio memantine, que es un neuroprotector. Los resultados son evidentes, ¿verdad? O sea, esta técnica nos ayuda a proteger y que el paciente tenga la supervivencia con un daño mínimo al hipocampo. Entonces, su actividad cognitiva no se ve dañada. Y esa es una cuestión que a nosotros nos está interesando, porque los pacientes, sobre todo si tienen el primario controlado, tenemos que mejorarle su nivel de vida, su calidad de vida. Vean ustedes, esta es la técnica que se utiliza. Lo rosado es cráneo total y donde dice 30 Gray es la dosis que va a recibir el cráneo en su totalidad, y los 8 Gray es la dosis que recibe el hipocampo, que es bastante baja. Entonces, claro, son técnicas que solamente se pueden hacer con intensidad modulada o continua. Es decir, se tiene que tener la posibilidad. Si no se tiene eso, pues no se puede hacer. Entonces, vean ustedes que tenemos el armamento necesario para enfrentarnos. Yo creo que nuestros pacientes con tumores cerebrales es increíblemente importante que nosotros los atendamos y que siempre tengamos en cuenta, eso lo sabemos, el tratamiento básico de los tumores de este tipo y de esta localización es la cirugía con la radioterapia adyuvante, y que si nosotros estamos o tenemos un paciente con contagio con el COVID-19, pues también tenemos alternativas. Si no se puede hacer la cirugía, podemos intentar la radioterapia, muy malos resultados, pues que yo no la recomiendo, pero tenemos a la mano, y debemos de tener a la mano todas las cosas necesarias, los aparatos, las máquinas, los software necesarios para tratar este caso. Bueno, muchas gracias y espero que esta información
sea útil para todos. Gracias y buenas noches. Excelente, doctor Julio Calles, interesante charla. Definitivamente que la cirugía de los gliomas, principalmente de los gliomas de alto grado, o inclusive también la metástasis, como tú ya lo mencionaste, acompañado de tratamiento de adyuvancia con radioterapia o coadyuvancia con quimioterapia sistémica, es importante para mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Interesante este concepto que mencionaste al final respecto a las metástasis. Obviamente todos quisiéramos encontrar una metástasis única, una metástasis solitaria, pues, pero con el tema, yo estaba leyendo el tema de la radioterapia holocraniana respecto al deterioro del estado cognitivo del paciente por trastornos de memoria, campos es importante, y el concepto que ustedes utilizan de hacer la radioterapia plena y de manera selectiva en los hipocampos, con 8 Gray creo, eso pues obviamente va a minimizar el daño que siempre existe, pues el efecto biológico producto de someter al paciente a grandes cantidades de radiación, aunque sean terapéuticas, pues, ¿verdad? Ahora, doctor Calles, y estaba viendo que con respecto a la clasificación de la OMS, respecto a los gliomas, a partir del 2016 ya esta clasificación fue modificada de manera sustancial, utilizando conceptos basados en biología molecular, en donde en la clasificación anterior los gliomas, los astrocitomas, los oligodendrogliomas, los oligoastrocitomas también fueron, digamos, descritos o clasificados en base al fenotipo, es decir, al aspecto que estos tumores presentaban bajo el microscopio, ¿verdad? Pero ahora, con la nueva clasificación a partir del 2016 de la OMS, ya incluye no solamente el fenotipo, sino que también el genotipo, es decir, que ya ven más que todo biomarcadores tumorales en cuanto a mutaciones y también a codeleciones en algunos cromosomas como el IP y el 19Q. Y el 19Q, sí. O sea, te digo esto porque... también la metilación. Sí, sobre todo la metilación en blastomas, toda la respuesta que pueden tener a hemofilia. O sea, te digo esto porque estamos claros de que inclusive en los gliomas de bajo grado o de grado intermedio, pues los anaplásicos, es importante la resección total, ¿verdad? Y para mejorar el promedio de sobrevida. Pero, por ejemplo, yo estaba leyendo que los blastomas multiformes, los astrocitomas grado 4, hoy que se ha popularizado el diagnóstico de biología molecular con biomarcadores tumorales, han detectado que que hay hay muchas variedades del mismo glioblastoma. Alguna literatura menciona que pueden haber hasta 10 variedades del mismo glioblastoma, otros 4, y algunas variedades son inclusive radioresistentes, porque no tienen esta codeleción, es decir, este cromosoma que hace falta, pues, del IP y el 19Q. Y de hecho, en estos estudios que han hecho, por lo menos en pacientes con oligodendrogliomas, demostraron que la supervivencia aumentaba en aquellos pacientes que tenían esta codelección y no en aquellos que no tenían, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, es importante el diagnóstico molecular también porque así nos sometemos, por ejemplo, a un paciente que tiene un glioblastoma multiforme y que ya de antemano por diagnóstico molecular sabemos que es radio resistente, no lo sometemos al tratamiento que ya sabemos que tiene efectos biológicos que pueden ser deleterios para el estado funcional del paciente. ¿No te parece,
doctor Calles? Es un poco arriesgado dejar a un paciente con un glioblastoma sin tratamiento ayudante, o sea, con radioterapia o con quimioterapia. Claro, yo creo que tenemos que evolucionar a eso. Lo que sucede es que difícilmente el radiooncólogo le va a decir a un paciente con una resección completa, mire, no le voy a dar nada. O sea, está difícil. Pero si los estudios más adelante nos indican, pero tienen que ser pacientes bien seleccionados. Ojo aquí, no solamente en pacientes de tumores del sistema nervioso central. Un ejemplo, cáncer de próstata. Cáncer de próstata, algunos pacientes se pueden quedar en observación. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiere decir esa observación? O esa vigilancia, es muy estrecha. El paciente tiene que cumplir demasiados requisitos y hay que hacerle una cantidad de estudios necesarios para tratar al paciente cuando se vive el PSA, cuando hay recurrencia, etc. O cuando tenga síntomas que puedan dañarlo a él. Es igual al sistema nervioso central. Es decir, yo sinceramente todavía yo tengo temor de dejar a un glioblastoma, dependiendo de cómo sea, siempre lo he dicho, sobre todo el glioblastoma. Correcto, sí. Ahora, ¿qué tanto es la resección? Pues porque indiscutiblemente lo que el neurocirujano quita es lo macroscópico, es decir, lo que se ve. Ahora, con las nuevas técnicas de neuronavegación creo que han aumentado el margen de resección, pero aún así el glioblastoma tiene esa característica de emitir digitaciones, ¿no?, a su alrededor, y esas digitaciones pueden crecer, o sea, y eso hay que tratar con radioterapia, la enfermedad subclínica. Sí, eso lo que tú decías es bien importante, o sea, esas digitaciones, bueno, nosotros las conocemos como diseminación metastásica del mismo glioblastoma. Que inclusive ustedes en la planeación de radiación incluyen, pues, no solamente el área de necrosis, sino que también el edema perilesional, porque eso se sobreentiende que es una diseminación metastásica. Pues, tú tienes razón respecto a que hoy por hoy la mayor resección quirúrgica es la que está favoreciendo la posibilidad de aumentar el promedio de sobrevida de los pacientes, pues obviamente apoyado también con la radioterapia y la quimioterapia con temozolomida, pues, ¿verdad? Usándola a las 3 semanas, no sé si es a las 3 semanas de la cirugía, la radioterapia combinada junto con la temozolomida, ¿verdad? Ahora bien, es importante, también como tú lo mencionaste, la nueva tecnología que se tiene en este momento. Pues, si por ejemplo, si contamos con sistemas de neuronavegación, con mapeo cortical para delimitar zonas elocuentes del cerebro, ¿verdad? Zonas elocuentes, claro. Estos tumores pueden inclusive incluir áreas elocuentes, y lo importante pues es quitar la mayor parte del tumor, pero dejar funcionalmente al paciente activo, pues, ¿verdad? De hecho, en varias partes del mundo, por ejemplo en Argentina, en Canadá, Alemania, en Estados Unidos, se está utilizando inclusive la resonancia magnética nuclear transoperatoria, es decir, que está el quirófano, dentro del quirófano está la resonancia magnética, uno puede operar inclusive el paciente vigil, es decir, con craneotomía vigil, despierto, ¿verdad? Obviamente haciéndole previamente todos los paradigmas neuropsicológicos que se le hacen durante la cirugía, y empezar a remover la mayor cantidad, ¿verdad?, de tumor, porque inclusive esto se ha ido popularizando el concepto, la filosofía de que aún en estos tumores que son altamente agresivos, como el glioblastoma multiforme, si logramos resecar la mayor cantidad de tumor, y obviamente se le da el tratamiento del que ya tú has hablado, existe la posibilidad de mejorar el promedio de sobrevida, que hoy por hoy en las mejores series anda ahí por los 15 meses hasta los 24 meses inclusive, pero en series en donde se ha utilizado, por ejemplo, resonancia magnética nuclear transoperatoria y donde se quita el tumor, macroscópicamente se ve que se ha retirado, se pasa al resonador
ve que hay todavía un margen, entonces se vuelve otra vez a meter a la mesa del quirófano y se vuelve a resecar y se vuelve otra vez y se puede hacer eso las veces necesarias, pues, de tal manera de que entre más se pueda quitar una lesión de ese tipo, eso va a mejorar el promedio de sobrevida, inclusive llegando hasta los 5 o 6 años. Claro, son series que están, son novel, es decir, son nuevas y empiezan a conformarse, ¿verdad? Pero el problema en estos tipos de tumores intraaxiales, como tú lo mencionaste también al principio, es que no se puede tampoco hacer mucho margen de resección de seguridad, pues, tejido sano, ¿verdad? Porque todo el tejido cerebral es sumamente especializado y todo tiene su función. Por supuesto. Sí. Esa es la situación también, ¿verdad? Así que, por otro lado, creo que estaba viendo también en una institución privada la posibilidad de radiar a través de gamma knife, de radiocirugía, las metástasis gigantes, grandes, y ellos, dice, como los efectos, así como tú también lo mencionaste, son tardíos. Ellos ven en algunos meses la reducción sustancial de la tumoración. No sé qué opinión tienes de eso. Así es radioterapia adaptativa. Es la radioterapia adaptativa. Las cuestiones no son nuevas, ¿verdad? Sino que lo que te decía al principio, es decir, si tenemos la tecnología adecuada, si tenemos la guía de imágenes adecuadas, si tenemos todo el sistema para hacer ese tipo de tratamientos, pues sí se puede. Ahora, lo que sucede es, y lo que nosotros tenemos que hacer es ver si el tratamiento que damos va a mejorar en la calidad de vida y en la supervivencia. Porque si va a tener daños deleterios, tener problemas, ¿de qué sirve? Sí, no, decía que en el Centro Internacional, creo que es el que están haciendo, tienen un estudio ahí de 3 pacientes, no hay mucho de esto, y eso se llama radioterapia adaptativa. Lo que hacen es dar un tratamiento, y en el transcurso del tratamiento ven si hay o no reducción del tumor, porque cuando hay reducción del tumor, entonces hay que hacer una nueva planificación. La nueva planificación para el nuevo tamaño del tumor, ¿sí? Y así cambian dosis, etcétera, etcétera. Pero es un buen diseño. Ahora, lo que sucede es que ellos tienen una máquina que es un bisturí gamma rotatorio, que se parece al Gamma Knife. El Gamma Knife es una marca registrada, no Electra, que tiene de 200 puntos de cobalto, este tiene 30, pero hace sus funciones, ¿no? Y lo hacen, y están haciendo investigación. Eso es lo que yo te puedo decir en cuanto a eso, pero y sí existe, sí es posible. Nosotros aquí en el servicio de radioterapia de Sur podemos hacer radioterapia adaptativa. El problema que tenemos es la cantidad de pacientes, y a veces no nos deja. Tenemos que hacer que el paciente mejor termine y al final le hacemos de nuevo para ver cómo está o si hay alguna señal que nos diga que el tumor ha disminuido de tamaño. Para la radioterapia adaptativa, tener que tener el CONDIN, es decir, la capacidad de que la máquina tome cortes tomográficos. Si no puede tomar cortes tomográficos, entonces eso es imposible hacerlo, porque con los cortes tomográficos que se toman a diario, ahí puede ver la disminución del tamaño del tumor. Bueno. O de los ganglios, y ahí se cambia toda la planificación. Nosotros sí lo podemos hacer perfectamente, pero eso son muy raros, porque hay tumores que no te responden, te responden muy lentamente. O sea, esa es una dificultad que también se puede encontrar. Y eso es lo que yo te puedo decir, pero sí es válida la radioterapia adaptativa. Perfecto. Y ahora para el tiempo de la pandemia, de esta infección viral del COVID-19, doctor Calles, la posibilidad de, por ejemplo, no sé si existe el concepto de neoadyuvancia en tumores de la región pineal, los pineoblastomas, por ejemplo, donde no tenemos todavía una biopsia. Entiendo que hay algunos tumores originados de la glándula pineal que pueden ser inclusive radiocurables, pues,
¿qué posibilidades hay de iniciar radioterapia, por ejemplo, sin antes abordar quirúrgicamente la zona, doctor Calles, Sí, para, sí, para este tiempo del COVID? Sí, lo que sucede es lo siguiente: los pinealoblastomas, que no solamente hay histología, sino que hay otras, ¿no? Pero el pinealoblastoma es un tumor germinal. El problema es que yo solo lo he visto en niños o en adolescentes. Ya verlo en adultos es sumamente difícil, pero existe en la literatura. Se tiene que hacer marcadores tumorales, para tumores germinales, que la mayoría son digerminomas. Hay que hacer la alfa-fetoproteína, la gonadotroquina coriónica humana, para ver su elevación. Si este paciente tiene eso, entonces estamos ante un germinal. Pues la posibilidad de que sea sensible a radioterapia y quimioterapia es bien alta. Lo que sucede es que lo descrito en la literatura, por ejemplo, para un pinealoblastoma es que tiene que radiar el cráneo. Claro, hay una técnica bien descrita en donde tenés que irradiar los ventrículos por el tipo de diseminación que puedas tener a el líquido cefalorraquídeo. Y aunque sea, ese es el problema. Porque anteriormente, ¿qué hacíamos? Anteriormente, como esos, los tratábamos como tumores de alto grado, supratentoriales de alto grado. Entonces, estábamos radioterapia todo el cráneo y a la médula espinal, con la intención de incluir todo lo que es el líquido cefalorraquídeo. Y con resultados muy buenos, ¿no? Porque sí son bien sensibles. Bueno. ¿Qué podemos hacer nosotros ahora? Hoy tenemos un paciente aquí en la institución, lo presentamos ahora, y lo que vamos a hacer con estas son darle 5 sesiones de radioterapia estereotáxica fraccionada. Vamos a probar a ver qué tal nos va. Son 25 sesiones, 25 fracciones, 25 Gray en 5 fracciones. Son una máscara especial que se le coloca, es una guía de imágenes para ver exactamente eso. Nosotros lo consideramos radiocirugía. Tal vez también nos dicen a nosotros, para nosotros sí es radiocirugía estereotáxica. Claro, nosotros convencionalmente le llamamos radioterapia estereotáxica fraccionada, con una máscara, y vamos a ver qué tal nos va con ello. No lo he visto descrito yo en pinealoblastoma. ¿Por qué? Por el tipo de diseminación, pero por esta cuestión del COVID es que nosotros decidimos hoy hacerle ese tipo de tratamiento. 5 fracciones nada más, y por la sensibilidad descrita, porque la dosis realmente son 20 sesiones. Claro, perfecto, sí. Excelente, doctor Calles. Es importante, para concluir, pues tener las herramientas necesarias para poder dirigir mejor la terapia. Pues el diagnóstico molecular con biomarcadores tumorales es importante. Es el futuro. Así es. Ese es nuestro futuro. Y con eso, por lo menos para nosotros. Sí, con eso se puede ofrecer pues un tratamiento más dirigido, pues, ¿verdad? Obviamente complementario con la cirugía y también los diferentes métodos de tratamiento de adyuvancia y de coadyuvancia también, obviamente, pues, ¿verdad? Pero me queda claro que ahorita en este tiempo de la infección del COVID-19 no se ha parado el tratamiento en radioterapia, que obviamente es importante tomar en cuenta la escala funcional del Karnofsky de los pacientes, la edad también y las comorbilidades que tengan, porque en base a eso ustedes están como readaptando las dosis, ¿verdad?, para provocar el menor efecto colateral pues que la misma radiación vaya a generar sobre estos pacientes, pues, ¿verdad? Pero no es una situación que la detiene por completo, sino que ustedes adaptan su tratamiento a la adversidad actual, pues, ¿verdad? Así es. Perfecto, excelente. Yo te agradezco, doctor Julio Calles, por la colaboración. Ha sido una charla completa, pues hemos sacado a discusión pues algunos temas importantes que vemos en el día a día, y ojalá pues que en futuras fechas podamos volver a tener otra vez un encuentro y discutir otro tipo de temas, porque esto es importante para abonar a la academia y a la educación continua de todos nosotros. Para servir, ¿no? Para servir, ¿no? ¿Cómo no? A la orden.
Excelente, te cuidas, buenas noches, nos vemos. Gracias, buenas noches.